Ahora, con las afirmaciones, no solo infelices, sino también preocupantes, de un alto funcionario de Estado. Es el caso del viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos, quien, en medio de una conversación formal en una oficina del Estado, revela que ellos pues no son de pisar el cuello de los antecesores, o sea, gobierno anterior, sino mirar hacia adelante. ¿Es esto una garantía de impunidad para todo lo que pasó en el gobierno de Ollanta Humala? Carla Musqui y Carlos Brown con todos los detalles. Mira, hermano, en esta gestión, y esto viene del presidente de la República, en esta gestión, tú en la vida tienes dos modos de poder avanzar, de seguir para adelante. Uno pisándole el cuello al que te antecedió y el otro mirando hacia adelante. Nosotros no pisamos el cuello. Palabra de viceministro. Tú en la vida tienes dos modos de poder avanzar, de seguir para adelante. Uno pisándole el cuello al que te antecedió y el otro mirando hacia adelante. Nosotros no pisamos el cuello. Un audio comprometedor en el que se escucha nada menos que al actual viceministro de Justicia, el abogado Edgar Carpio. Cuando el INPE hace una convocatoria mediante su escuela, yo creo que ellos han tenido el presupuesto para poder llevarnos a nosotros hacia un trabajo. Yo te digo que se tiraron a matar. Por eso, y después nuevamente han solicitado... Edgar Carpio Marcos es el número 2, solo debajo de la ministra Marisol Pérez Tello, el encargado de impulsar los decretos legislativos para la lucha anticorrupción. Lo que estoy queriendo decir, o que quería decir en una frase desafortunada con la que sigue, es básicamente que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Pisar el cuello en ese sentido no quiere decir que se hayan hecho actos de corrupción o que vayamos a ser quienes lo vayan a tapar. Lo que estoy queriendo decirles es que nosotros tenemos que seguir adelante. Textualmente él dice, nosotros no pisamos el cuello a los salientes, ¿no? Nosotros miramos hacia adelante. Carpio ha aceptado plenamente su voz en todo el audio de una conversación de casi 20 minutos, grabada en una de las oficinas del mismísimo Ministerio de Justicia. Es decir, reconoce cada una de sus frases que hoy convenientemente califica de desafortunadas. ¿Existe alguna directiva por parte de este gobierno de no pisarle el cuello a los que cometieron irregularidades en gestiones pasadas o actos de corrupción? No. Por supuesto que no. Este gobierno está empeñado en luchar contra la corrupción. Este gobierno está empeñado en evitar la impunidad. Yo te digo que se tiraron a matar. Y después nuevamente han solicitado... Yo no sé quiénes son más delincuentes, si los servidores del INPE que trabajan en los penales o los delincuentes penales. El 24 de noviembre del año pasado, el viceministro de Justicia, Edgar Carpio, recibió dentro de esta casona ministerial, en sus oficinas, a 3 representantes de la última promoción del Centro de Formación de Agentes Penitenciarios, que iban a ser contratados por el Estado, pero que al final fueron desechados. Nosotros teníamos ya la autorización de una transferencia de 40 millones de soles del pliego del MINJUS hacia el Instituto Nacional Penitenciario INPE. Entre otros gastos estaba garantizado con esos 40 millones de soles la contratación de los 496 agentes, es decir, mi promoción y la continuidad de otros casos. Lamentablemente pasó junio, julio, agosto y se llegó el mes de noviembre y nunca se sacó a cabo la convocatoria en la cual nosotros estábamos esperando. Preocupados, desempleados y sin una explicación clara ante un incumplimiento, acudieron al despacho del viceministro Carpio. Allí, la respuesta a sus dudas por la falta de presupuesto en el INPE fue realmente inesperada. Entonces, la pregunta y el interrogante hacia el ministro o al viceministro es: ¿qué se hizo con ese presupuesto?
¿no? Y nos causó mucha sorpresa que en ese momento el viceministro nos manifieste que lamentablemente ese dinero se lo habían tirado. Eso es lo que nos preocupa, doctor, porque, mire, usted dice una gran verdad. La gestión pasada se tiró la plata. Y sin embargo vemos que el actual presidente no quiere deslindar ningún tipo de responsabilidad. Estos son extractos de una conversación de casi 20 minutos, que a la luz de los hechos es oportuno conocer por tratarse de la persona que asesora jurídicamente al Ejecutivo en temas anticorrupción y por ser defensor precisamente de los derechos del Estado. Yo digo que se tiraron acá. Y después nuevamente han solicitado... ¿Por qué ustedes deciden grabar al viceministro de Justicia, Edgar Carpio? Habíamos decidido grabar porque ya estábamos cansados de todas las irregularidades que hay. En esta grabación, el viceministro Carpio asegura más de una vez que en el 2016 el INPE se tiró la plata y por ello pidió una partida adicional de dinero al Ministerio de Justicia para gastos en seguridad en los penales. 40 millones de soles que tampoco se ejecutaron a cabalidad, dejando sin trabajo a 2 centenares de agentes penitenciarios. Cuando el INPE hace una convocatoria mediante su escuela, yo creo que ellos han tenido el presupuesto para poder llevarnos a nosotros a Yo trabajo. digo que se tiraron acá. Y después nuevamente han solicitado... ¿A qué se refiere nuevamente de manera puntual cuando dice que el MEF encontró que el INPE se tiró la plata durante el primer semestre? Que el INPE se tiró la plata, no, es que no ha habido ninguna tirada de plata, simplemente no había hay una disposición del MEF por virtud del cual el tema del presupuesto fue acortado, fue reducido, se establecieron medidas que priorizaban el tema del gasto público. Y no había contratación, la posibilidad de contratar. ¿Por qué no decir en todo caso se gastaron la plata? Seguramente se tratan de frases desafortunadas, ¿no? En otra parte del audio, los denunciantes exigen tomar acciones legales en contra de quienes se habrían tirado la plata. Pero el viceministro de Justicia, lejos de fortalecer un mensaje de lucha anticorrupción sin reservas, nuevamente, con sus expresiones, fija una sensación de impunidad. Vemos que el actual presidente no quiere deslindar ningún tipo de responsabilidad, porque nosotros le hemos presentado, le hemos reiterado en base a la Ley de Acceso a la Transparencia Pública, que nos alcance en qué se ha distribuido ese presupuesto para nosotros también accionar legalmente, porque se supone que si ese señor se llevó el dinero, en todo caso nos hizo un daño y debemos tomar algunas acciones legales. Mire, hermano, en esta gestión, y esto viene del presidente de la República, en esta gestión, tú en la vida tienes dos modos de poder avanzar, de seguir para adelante. Uno pisándole el cuello al que te antecedió y el otro mirando hacia adelante. Nosotros no pisamos el cuello. Lo que estoy queriendo decir, o que quería decir en una frase desafortunada, pero la que sigue, es básicamente que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Pero hable usted decir que no le pise el cuello a sus antecesores en un contexto en el que supuestamente le están trasladando irregularidades. Pisar el cuello en ese sentido no quiere decir que se hayan hecho actos de corrupción o que vayamos a ser quienes lo vayan a tapar. Lo que estoy queriendo decirles es que nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros no vamos a tapar las acciones delictivas de ninguna gestión, sea quien sea. ¿Usted qué entendió a partir de esa frase? Que no iban a hacer ninguna investigación. Como dice un sabio proverbio popular, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. El INPE depende jerárquicamente del Minjus y ni siquiera el viceministro es capaz de ocultar la corrupción que reina en los penales. ¿Sabes lo que pasa? Yo voy a decir una cosa. Con la ministra, nosotros estamos pasando por todos los penales. Y yo no sé quiénes son más delincuentes, si los servidores del INPE que trabajan en los penales o los delincuentes que están ahí. Yo no sé quiénes son más delincuentes, si los servidores del INPE que trabajan en los penales o los delincuentes que están ahí. Nosotros
nosotros fuimos a su despacho a decirle, señor, aquí hay un presunto acto de corrupción y le compete a usted como viceministro por el hecho de que ustedes están poniéndole barreras, entre comillas, a la corrupción, y lamentablemente nos sale con esas frases que por el contrario demuestra todo en contrariedad a lo que es la lucha contra la corrupción. Es el Ministerio de Justicia el que está encabezando la lucha anticorrupción en nuestro país. Y en ese sentido, para muchos, sí será necesario pisar el cuello a los corruptos de ahora y antes. El mensaje debe quedar claro, donde sea y con quien sea. A ver, vamos por partes. Sobre el presupuesto, hemos corroborado que no hubo pues una tirada de fondos como irresponsable y negligentemente señaló el viceministro. Lo que pasó es que desde el Ministerio de Economía concluyeron que a futuro no se contaría con los fondos para tantas contrataciones y se simplemente recortó todo lo que se había anunciado. Estos jóvenes, por supuesto, fueron engañados por parte de un Estado que lamentablemente no sabe planificar y desperdiciaron 6 meses de su vida en una escuela con un compromiso de que ingresarían de inmediato y no fue así. Los dejaron en la calle. ¿Cuánta frustración por la burla y cuánta frente a las respuestas como la que recibieron del viceministro? Ojo que Edgar Carpio no es un ciudadano cualquiera, sino un viceministro de Estado, de Justicia. Además, todo lo infeliz que él puede decir que fue la frase, pero no deja de ser preocupante, sobre todo cuando los hechos encuentran un correlato con lo dicho. No se pisa el cuello de los antecesores y de pronto, ¿qué encontramos nosotros de investigaciones sobre el gobierno anterior? En el gobierno de Humala pasó de todo, en temas de publicidad, la de plata que se manejó ahí, de licitaciones, sobrevaloraciones, gastos falsos en inteligencia y hasta ahora absolutamente nada. No se pisa el cuello a los antecesores. Eso es lo que se podría entender. No hay que pisar el cuello de los antecesores. Vamos, que francamente eso de simplemente mirar para adelante no nos deja satisfechos a muchos peruanos. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero esto recién empieza. Más adelante, los Humala Heredia dicen estar dispuestos a abrir las puertas de su casa a cualquier fiscal. Imágenes exclusivas del interior de lo que es en los hechos la nueva casa de los Humala Heredia. Ya regresamos. No sé, Yari debe estar en la casa, amor. Al otro lado. El miércoles, alertados por revelaciones brasileras y por lo que le había pasado a Toledo, la pareja, ni tonta ni perezosa, le dijo al fiscal Juárez Atoche, a través de carta, que pase, que lo estaban esperando para que inspeccione su domicilio.